Primeramente doy gracias a Dios porque Él me permite una vez más estar aquí en su lugar santísimo y que me da este privilegio de estar ante un pueblo redimido por la sangre de Él en la cruz del Calvario. Y también estoy agradecido con mis pastores que pues ellos me han dado el privilegio de impartir la palabra del Señor en esta hermosa noche. Y así también mientras usted se prepara y abra su Biblia en los Salmos en esta noche, vamos a saludar a nuestra audiencia también. Hay mucha gente que nos escuchan a través del www.centromisionerobelen.com. Y también hay mucha gente que nos escuchan a través de la aplicación TuneIn Radio como Centro Misionero Belén. Y también hay quienes que nos escuchan en sus lugares de trabajo a través del 712-432-3364. Así es que la iglesia Centro Misionero Belén les dice buenas noches, que Dios los bendiga. ¿Sí, verdad? Aleluya. Salmos capítulo 24. Damos gracias a Dios. También saludamos a la audiencia de este canal, donde ellos van a ver esta actividad y escuchar palabra del Señor más que todo. Capítulo 24 de los Salmos. Vamos a leer el versículo 1 y 2 en esta noche. ¿Ya están listos? ¿Listas? Bien. Vamos a leer juntamente la palabra del Señor en esta noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Amado Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, en esta hermosa noche yo me acerco ante el trono de tu gracia, dándote las gracias, Padre mío, por este privilegio que tú me permites de impartir tu palabra. Yo te pido y te ruego en esta hermosa noche, Señor, que en donde quiera que nos escuchen, en donde quiera que nos vayan a ver, Señor, que tu Espíritu Santo rompa esa cadena, rompa ese corazón de piedra en el nombre de Jesús a través de tu palabra, y que nunca regrese vacía, Señor, y hágase tu voluntad en cada corazón. Te pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Pueden tomar sus asientos en esta noche y damos las gracias a Dios. Y quiero decirles que allá atrás se siente frío, pero aquí está bien caliente. Aquí está caliente enfrente. Y me da pena, no se van a molestar conmigo los que nos vayan a ver también. Me voy a quitar el suéter porque la verdad está caliente aquí, hermanos. ¿Me dan permiso? Disculpen ustedes, no lo sabía. De verdad que está caliente. En verdad, discúlpame, mis hermanos. El tema del mensaje en esta noche: sufrió su propia creación. Todos sabemos que cada persona que procura hacer algo es a esperar un buen resultado, ¿sí o no? El que trabaja espera un buen resultado. El que siembra espera un buen resultado. El que ha viajado en este país espera un buen resultado, y muchos ya lo han logrado. Gracias a Dios. Gloria a Dios por las bendiciones que Él los ha dado. Gloria a Dios por las casas que Dios los ha regalado y están en sus países esperando por usted. Pero eso sí, no sabemos si usted va a vivir allá. Pero ya hay casas, gracias a Dios. Gracias a Dios los que han podido comprar terreno. Bien, digo, ¿ustedes ya han logrado una parte de su objetivo de haber venido aquí o todavía no?
Hay varios que sí. Gracias a Dios. En verdad yo me alegro porque no ha sido en vano la venida a este gran país. A los jóvenes que están empezando, esa es una buena oportunidad para la juventud. Y no lo digo por menospreciar a los adultos, sino porque cada etapa de la vida hay una buena oportunidad cuando hay fuerzas, cuando hay juventud. Así que los jóvenes, ustedes ya están logrando su objetivo de haber venido aquí, ¿o todavía no? Todavía no, compañeros. Compañeros jóvenes. Bueno, todo aquel entonces que procura o que emprenda una carrera, el que emprenda a estudiar, es algún día lograr un buen resultado para su propio provecho, no para alguien más. Así es que los que están trabajando duro, los que saben ahorrar, los que saben administrar su dinero, el bien es para usted, el bien es para ti. No es para el pastor, no es para el amigo, ni siquiera es para el patrón, es para cada persona. Pero hablemos de Dios. La Biblia dice, como lo hemos leído en esta noche, de Jehová es la tierra y su plenitud. Y dice más, el mundo y los que en él habitan. Dios, con su grande sabiduría, con su gran poder, con la soberanía que Él es el dueño de toda la creación, visibles e invisibles. Sabemos que todos los días los hombres, los grandes estudiosos, ellos andan ahí descubriendo cosas en el mundo, andan queriendo descubrir, pero muchos no van a poder llegar en muchos lugares de la creación de Dios. Y aún el mejor poeta del mundo no va a poder describir toda la gloria de Dios. Es indescribible lo que Dios ha hecho. Entonces, pero Dios, cuando Él sembró, cuando Él creó, cuando Él puso a alguien sobre la tierra, es porque Él esperaba un buen resultado. Esperaba. Dice la Biblia que Él formó todos los árboles, las montañas, el sol, la luna, las estrellas, el agua, también el día y la noche. Y la Biblia dice que Él vio que todo era bueno. Crió los animales, animales que se arrastran sobre la tierra, que se encuentran en las montañas, grandes monstruos, seres que se mueven y viven en medio del mar, de los que se pueden ver y de los que no se pueden ver, porque hay seres vivientes en medio del mar que el hombre no lo ha descubierto. Hay una gran profundidad en medio del mar y hasta allá hay seres vivientes. Y entonces la Biblia dice que Dios vio que todo era bueno. Y dijo, voy a crear al hombre también. Formó al hombre del polvo de la tierra, la mujer también. Y entonces el salmista David, él lo dice y lo reconoce cuando él ve la gloria de Dios en el capítulo 8 de los Salmos. Él describe y dice que cuando él ve los cielos, la luna y las estrellas que Él ha formado con sus manos. Y más en adelante Él dice, ¿quién es el hombre? Dice, ¿o qué es el hombre? Dice David que Dios lo hizo al hombre poco
Es un gran privilegio que tenemos, poco menor que los ángeles. ¡Qué privilegio que tenemos nosotros! Pues bien, lo que Dios creó, lo que Dios formó, a lo que Dios le dio vida, le dio el privilegio de hablar, de caminar, de discernir, de tomar decisión. Dice la Biblia que a Adán se le dio el privilegio de ponerle nombre a toda la creación. Por eso los nombres de los animales o de las cosas que sabemos hoy en día, Adán fue el que lo puso todo eso. Y entonces, pero a toda la creación, al ser viviente, hablando del hombre y de la mujer que Dios había creado para honra y gloria de su nombre, al que le había hecho poco menor que los ángeles, lo traicionó. Es tan grande la traición del ser humano hacia su creador. Veamos Isaías capítulo 1. ¿Cómo es que Dios se siente? ¿Qué dice Dios por la desobediencia o por la traición del ser humano hacia Él? Capítulo 1, versículos 2 y 3 de Isaías. Dios habla con su propia creación, pero hablando del que habla, del que piensa. Capítulo 1, versículos 2 y 3 de Isaías dice: oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El versículo 3. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel dice: no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Al que Dios entonces le dio todo el privilegio de poder señorar sobre la tierra, porque así lo dice David, de gobernar la tierra, el hombre lo traicionó a Dios con su desobediencia. Desde Adán y su esposa, cuando ellos desobedecieron a Dios en el huerto, en el jardín, en el lugar de hermosura, la Biblia dice que todos fuimos desechados, fuimos apartados de la presencia de Dios por el pecado, por la desobediencia. Entonces, Dios viene y habla con su creación. Aquí solamente nos menciona los cielos y la tierra. Dios hablando con la tierra y los cielos. Yo me imagino que, y estoy seguro que a Dios le dolió tanto, especialmente a su pueblo, a quien Él rescató con mano poderosa. Bien sabemos los milagros que Él los enseñó cuando fueron sacados de la esclavitud en Egipto. Bien lo sabemos todo lo que Dios hizo por ellos. Sin embargo, siempre ellos desobedecían una y otra y otra y otra y otra, y muchos se apartaron de Dios. Por eso dice Dios aquí: crié hijos y los engrandecí. Quiere decir que nosotros, si crecemos, cuando un niño nace, por supuesto que los padres se encargan de criarlo, de velar por su ropa, por sus alimentos. Si se enferma, se le lleva al médico si es necesario, y si no, ahí en la casa. Pero sin embargo, el crecimiento lo da Dios. No es por lo caro de la comida, no es por el precio de la ropa, no es por el precio de la vitamina que el ser humano le dé a su hijo y crece. Lo que Dios hace es tan indescribible. Yo recuerdo que cuando empecé a congregarme aquí, yo cargaba a Abigail cuando había enseñanzas en la 43. Y ahora, hoy en día, ya se me pasó.
Yo recuerdo como un poquito más de 3 años, ahí habían servicios los días viernes, los que iban allá, los de la familia Tecún, ellos lo saben. Pero el crecimiento, ese es un ejemplo que les estoy dando. Ahora ustedes, ¿se acuerdan ustedes cuando ya tenían sus 6, 7, 8 años? ¿Alguien se acuerda de lo que hacía? Y ahora hoy en día tuvimos hijos, los hijos llegan a tener hijos y así, pero el crecimiento lo da Dios. Dios dice aquí, y los engrandecí. Pero ¿y qué pasó? Y se rebelaron contra mí. La rebelación es tan grave delante de Dios, es un pecado. La desobediencia del ser humano en contra de su Creador es algo grave, y aunque para nosotros como que parece normal, no pasa nada. Dicen que, pues yo he escuchado hace varios años, dice uno, que Dios castiga, pero bueno, yo me doy una escapadita en el mundo. Y dice uno estando allá, pues no pasa nada. Y hay muchos que ya se acostumbraron a estar ya otra vez en las cosas del mundo. Ya es normal para ellos. Si de vez en cuando se acuerda la persona de venir en la iglesia, y si no, parece normal. ¿Y saben por qué Dios, Él lo ha permitido hasta ahora? Hay muchos que decimos, ¿por qué es que Dios permite tanta violencia? ¿Por qué es que Dios permite de que los hombres matan a sus prójimos, roban, asaltan, se comete cuánta maldad, cuánta atrocidad todo, cada día? La respuesta es, mi estimado hermano y amigo, es porque Dios es justo. Es porque Dios es un Dios justo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir de que para Él todo tiene su tiempo. Ese no quiere decir de que si usted se va de la iglesia hoy y empieza a andar en las cosas del mundo mañana lo va a castigar Dios. Dios no actúa así como nosotros. Si a alguien nos desobedece a nosotros hoy en día, así accionamos y nos enojamos. Los padres, si ya no llegan los hijos y le dicen, ¿sabes qué? Ya no vengas. Ya se ha rechazado, ya se ha expulsado. Esa es la mentalidad del ser humano, pero Dios no es así. Pero no es que Dios no vaya a cumplir su palabra. Él dice, su palabra lo dice en Lamentaciones, que es por la misericordia de Dios de que no hemos sido consumados. Pues bien, por la desobediencia del hombre, entonces, Dios tiene que sufrir su propia creación. Dios tuvo que sufrir su propia creación. Y no me refiero de que sufrió la montaña, el río, o sufrió el propio hombre o la mujer. Más adelante vamos a ver por qué es que digo esto, que Dios sufrió lo que Él había creado. Cuando Dios vio la desobediencia del hombre, tuvo que hacer algo. Porque Él dijo, yo he creado los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Yo crié al hombre y a la mujer. Me desobedeció, se alejó de mí, pero tengo que actuar. Tengo que actuar, dice, y Él lo dice en su palabra, que por amor de su nombre, por amor de su nombre. ¿Usted sabía que es por amor del propio nombre de Dios de que usted está aquí en esta noche? Gloria a Dios. Es por amor del nombre de Dios de que usted ha sido rescatado de las garras del diablo, de los vicios, de los engaños del enemigo. Es por la gracia de Dios. Por eso es que como no lo testificamos, por eso es que como no deberíamos de decir de lo que Dios ha hecho con nosotros. Si los hombres hablan de por ejemplo, de una imagen o un Dios falso de este mundo, ellos cuentan la historia, cómo es que llegó a hacerse llamado santo.
Ellos tienen la historia, pero lo nuestro no es contar historia acerca de nuestro Dios, porque Él sí es real. Así como usted es real, Él es real. Solo que nosotros nos morimos, pero Él vive y permanece para siempre, porque Él es real. Sin embargo, tuvo que sufrir su propia creación en el día de su crucifixión. Vamos a ver lo que se tuvo que usar en su contra. Vamos a ver en el Evangelio de San Juan, capítulo 18. Gracias a Dios que nuestros oyentes están con nosotros y los televidentes también. Gócense escuchando la palabra del que vive y permanece para siempre. Capítulo 18 y versículo 12. Aquí vamos a empezar a ver lo que se usó en contra para salvar al hombre y a la mujer. Dice 18:12. ¿Ya lo tienen? Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y ¿qué dice su Biblia? Y le ataron, lo amarraron. Ahora, pensemos un momento de qué es hecho un lazo. ¿Todos conocemos un lazo o no? Bueno, dice la Biblia que a él lo ataron. No dice si fue con una cuerda de cuero o lazo o con otro material, pero lo ataron. Pero lo que les quiero decir es de que sea cual sea el material que se usó para amarrarlo, ¿quién lo crió? Creación de quién es, de lo que se usó para que lo amarraran. Él mismo. El material, no importa cuál fue el material con que le amarraron las manos o los pies, yo qué sé, pero dice la Biblia que lo prendieron, lo agarraron, o sea, en otras palabras, lo arrestaron y lo amarraron, lo ataron. Usaron ese material criado por él mismo. Movamos más en adelante, el versículo 22. Vamos a ir viendo por qué es que cuando yo leía esto y meditaba y saqué algunos de los materiales que se usó en su contra, el versículo 22 dice: cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba ahí le dio una bofetada. ¿Qué es bofetada? Una cachetada en la cara. O una bofetada, no dice si con el puño cerrado o abierto, pero le dieron. ¿Por qué? Porque Dios había contestado al sumo sacerdote. Ahora, ¿la bofetada se vino del hombre? Sí, ¿verdad? ¿Quién ha criado al hombre? Se usó su propia creación en su contra. Movámonos de ahí. El versículo 19 y capítulo 19, versículo 1, para que vayamos entendiendo el por qué es que yo digo que sufrió su propia creación. 19:1 dice: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. ¿Qué es azote? Un chicote, un asiar, ¿sí? ¿Conoces? ¿Sí hablan el dialecto todavía? Creo que sí, porque contestan al hermano Valentín. Un azote a veces es hecho de material de cuero, o quizás muchos de nosotros, los que somos de Occidente, se forma del material, y les soy sincero, ni sé cómo se le llama en español, el chiut. Bueno, así lo conozco. ¿Ustedes lo conocen? ¿Ese material? Sí, es bueno.
Eso es lo que yo veía que las personas lo usaban. Bueno, mi padre, él no tuvo ovejas, por eso yo no llegué a usar un chicote, un asiar para los animales. Pero ¿saben qué? Mi padre sí lo usó contra mí. A mí me pegaron muchas veces. Y yo sé que él no me está escuchando ni me va a ver, por eso estoy hablando de él. Y sí duele. Los azotes duelen. Y le hacen un nudo en la orilla, en la punta, perdón. Y ese duele más. Y hay personas que lo amarran, lo hacen el nudo en vez del mismo material con una bola, pero de acero. Ese duele más. Y dice la Biblia, entonces que Pilato tomó a Jesús y le azotó. ¿Quién había creado el material del azote? Dios. Él mismo lo había creado. Vamos al versículo 2. Y los soldados entretejieron una corona de espinas. Y los soldados, dice, entretejieron o formaron o elaboraron. Y estoy seguro que no bien hecho, mal hecho, pero la intención era castigarlo a Jesús. ¿Con qué? Con una corona de espinas. Ahora, ¿de dónde vienen las espinas? ¿Cuántos conocen el quiche? ¿Cuántos se han picado en contra de ese material? Sí duele. Pero fíjense que los historiadores, pero también a veces conocemos que las espinas grandototas se encuentran más en los lugares lejanos, o sea, en lugares desiertos donde no hay mucha agua. Se pueden encontrar más material, plantas que tienen unas espinas grandes. Pero la Biblia aquí no lo relata de qué tamaño era la espina, pero sin embargo, ¿quién había creado la planta de las espinas? Dios. Tuvo que sufrir su propia creación. Dice, vamos, el versículo, en el versículo 2 siempre dice, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. Y algo más, y le vistieron con un manto de púrpura. ¿Quién ha creado el material de la tela? Dios. Tuvo que sufrir su propia creación. Vamos a ver el versículo 17. Aquí vamos a llegar en un momento donde quizás hay alguien que no lo ha tomado muy en serio lo que Jesús hizo por nosotros. Pero poco a poco vamos llegando ahí. El versículo 17 dice, y él, o Jesús, cargando, ¿qué dice? Su cruz. Una pesada cruz. No sabemos cuánto pesaba, cuánto medía la cruz. Pero lo importante aquí es que quiero darles a entender o quién había creado el árbol de donde fue sacado la cruz, la madera. Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. Y toda la creación le pertenece a Dios. Y entonces dice, y él cargando su cruz. La cruz es de material de madera, pero él mismo lo había creado. ¿Por qué? Por la propia desobediencia del ser humano. Vamos a movernos. Ahí mismo en el mismo capítulo, en el versículo, vamos a seguir, dice, bueno, no lo menciona ahí en el versículo 17, pero quiero darlos a entender. Y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota. El versículo 18. Y ahí le crucificaron, ahí quedémonos. Ahora, él ya llevó su cruz. Llegaron en el lugar donde lo crucificaron. ¿Qué se necesitó para que lo clavaran en la cruz?
clavos. ¿Algo más? Martillo. ¿Quién ha criado las piedras? Ustedes tienen miedo, no están seguros. ¿Quién ha criado las piedras? Bueno, el martillo, los clavos son sacados de ese material de la piedra, el plomo. Y entonces, si le crucificaron, seguramente que no lo amarraron en la cruz. Y aunque lo hubieran amarrado sobre la cruz, de todas maneras se usó algo en su contra que él lo había criado, ¿sí o no? Pero sin embargo, se usó seguramente martillo y clavos. Sufrió su propia creación por salvar al hombre y a la mujer. ¡Qué bendición! El versículo 18 dice: y ahí le crucificaron con él y otros dos, cada uno a su lado, y Jesús en medio. Más en adelante, a ver, es el versículo 29, entonces, muévase en el versículo 29. Y estaba ahí, dice, una vasija de vinagre bueno, ya mencioné la palabra, quería que ustedes lo dijeran, pero, y estaba ahí una vasija. ¿Qué es vasija? Puede ser un jarro, lo conocemos como pichel también, o algo para guardar líquido, una vasija. ¿Quién ha creado el material para formar una vasija? Dios. También dice en versículo 29, ¿llena de qué? Vinagre. ¿Ustedes conocen el vinagre? ¿Les gusta? ¿Sí o no? ¿Lo han probado así? ¿El vinagre así, sin algo más? ¿Lo han tomado? Muy amargo. Ahora, ¿quién ha criado? Bueno, solo que como no tenemos tiempo es para yo decirles, traer la definición de dónde es sacado todos estos materiales. Pero conocemos el vinagre. El vinagre es sacado de, no se me viene la palabra, de las uvas, pero de algo muy, muy importante de la uva. Pero aquí estamos viendo entonces que se usaron cosas que él mismo había criado en su contra. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Por salvar al hombre y a la mujer. El versículo 33 y 34. Mas cuando llegaron, vamos a leer el versículo 22 para entenderlo muy bien. Dice: vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, o sea, al uno de los ladrones, y asimismo al otro ladrón que había sido crucificado con él. 33. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Imagínense, se iba a usar algo más en su contra ahí. Pero el 34 dice: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza. ¿Quién ha creado el material de la lanza? Dios. Ahora sí, ya están más seguros, ¿verdad? Ya van entendiendo el por qué es que yo le llamé al mensaje, sufrió su propia creación. Entonces, ¿por qué Dios hizo todo esto? Y algo más, ya lo dije hace un momento, pero aquí es donde está el detalle del mensaje. Es de que Él sufrió la burla de los hombres, aún de los ladrones. Bueno, uno, me imagino. La Biblia dice que los ladrones, pero uno se arrepintió, gracias a Dios. Aún ellos, estando ya crucificados, se burlaban de Jesús. Y los hombres se burlaban de Él. Ellos rifaron sus vestidos, jugaron con la ropa de Jesús. Se echaron suertes. Desde el camino dice la Biblia que aún los que iban pasando enfrente del camino
viendo la exhibición, viendo a Jesucristo crucificado, también ellos dicen que movían sus cabezas. Yo me imagino que lo hacían así. Lástima, tal vez decían. A otros salvó, a otros sanó. Ahora sálvase a él mismo. Sufrió la burla del hombre al que a él le había dado el privilegio de vivir, de hablar, de comer. Estimado pueblo del Señor, la Biblia dice entonces a través de Isaías: inmolado fue por nuestros delitos y pecados. Todas estas cosas de lo que yo pude traer en esta noche nos enseña el gran amor que Dios nos tiene. Isaías, él dice, usted mismo lo sabe, en el capítulo 53 de Isaías, ya hacía mucho tiempo esta profecía. El profeta ya lo había anunciado. Él dice, desde el versículo 3 del 53 de Isaías. Él ya lo había dicho: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Afligido él, angustiado él, y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Gloria sea su nombre. Gloria sea su nombre. Gloria sea su nombre. No tengo palabras, no puedo describir, no puedo imaginarme cuando dice la Biblia que él, estando delante de sus trasquiladores como una ovejita, no abrió su boca. Pero tal vez alguien dice: pero las ovejas sí abren su boca. Literalmente sí abren su boca. En otras palabras quiere decir, él no contestó, él no dijo ni una palabra. ¿Por qué? Por amor. Estimados hermanos, qué bendición es estar delante de la presencia y en los brazos de aquel que nos amó tanto. Dicen que en el tiempo de los romanos, en el tiempo de la crucifixión de Jesucristo, los romanos tenían 3 métodos para usar los azotes. El método llamado querbetario, el número 1 dice que se empleaban, el número 1, como corrección de esclavos rebeldes y como pena por faltas graves cometidas en el servicio militar. El número 2, los romanos lo usaban ellos como tormenta para arrancar la confesión de un acusado. En otras palabras, como tortura. Eso se escucha muchas veces hoy en día. En muchos países se utiliza la tortura para sacarle la verdad a una persona. Pero
también en el mundo lo que no tiene que ver nada con la justicia, especialmente en nuestros días, en nuestros países de todo el mundo. La gente que hacen tanta maldad, el crimen organizado utiliza mucha tortura para castigar a la gente. Otro de los métodos, los romanos, el número 3, era como un peludio, dice, para la crucifixión. Dice que cuando alguien era condenado a la crucifixión, antes debía ser azotado con correas o cuerdas y constituía un castigo totalmente inhumano. Esos azotes o flagelación se ejecutaron en Jesucristo. Como ya lo vimos en el versículo 1 del capítulo 19 de Juan. Dice entonces que los romanos, ellos azotaban a la gente con el pecho desnudo. La persona sobre la tierra o en el suelo, con el pecho desnudas las personas o la víctima desnuda. Si bien lo usaban el azote que era de 3, esa persona era azotada 13 veces para completar 39 azotes. 13 en el pecho, 13 en cada costado, dice. Ahora sí entendemos, ¿verdad? ¿Por qué es que decía el profeta que inmolado fue? Entonces quiere decir, estimado oyente, estimado televidente, Dios esto lo hizo por usted y por mí. Él tuvo que sufrir su propia creación. Lo que Él lo había criado lo sufrió pensando en usted y en mí. Por eso lo dice Él en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria sea su nombre. Jesucristo sufrió por nosotros. Por eso hay un precioso canto que dice, este canto es algo hermoso. Yo sé que ustedes lo han escuchado. Aquel santo varón, dice, hundido en aflicción, subiendo en una cruz la cuesta del dolor, llegando a sufrir, tendido allí quedó, sus manos traspasaron y al Padre él oró. Perdónales, mi Padre, porque no saben quién soy. Que acepten esta sangre que derramando estoy, que vean claramente mi triste situación, que por salvarle su alma me encuentro donde estoy. ¿Cómo es que el hombre y la mujer no se quiere humillar delante de aquel que lo ama? ¿Cómo? Es ahí donde dice el apóstol, si Dios no perdonó a aquellos rebeldes, hablando de Israel, ¿cómo escaparemos nosotros, dice, si descuidamos una salvación tan grande? Este canto dice así: aquel santo varón, hundido en aflicción, subiendo en una cruz, la cuesta del dolor, llegando a sufrir, tendido ahí quedó, sus manos traspasaron y al Padre él oró. Perdónales, mi Padre, que no sabe
saben quién soy, que aceptan esta sangre que derramando estoy, que vean claramente mi triste situación, que por salvarle su alma me encuentro donde estoy. La noche se cubrió de luto y de pavor en densa oscuridad. Se vio Jerusalén, la vida de un varón, ahí se condenó, muy solo se encontraba, orando en aflicción. Hay más de este canto, pero solamente les quise cantar un poquito. Tenemos que valorar lo que Dios ha hecho por nosotros. Pueblo del Señor, este no es un juego. Al estar en una iglesia, no es de buscar un privilegio. Al aceptar a Jesucristo, no es con la intención de que a usted se le asigne a un cargo alto en una iglesia. Este no es así. No estoy diciendo de que no hayan líderes, claro que sí tienen que ver, pero a veces nosotros nos equivocamos. Hay muchos de nosotros que nos equivocamos, que hasta que lleguemos a ser líder en una iglesia y entonces empiezo a trabajar. Solamente les quiero decir algo: todos debemos de trabajar por amor a las más almas que están perdidas. ¿Cómo podemos apoyar nosotros la obra de Dios? Si no somos líderes de la iglesia, no importa. Podemos apoyar con nuestra contribución en todas las áreas que necesita para sostener la iglesia de Dios. Esto es hasta que Él venga. Porque Él sufrió su propia creación por salvar a nosotros. Y al venir en una iglesia, no es de demostrar lo que usted es capaz de hacer. Mis jóvenes, yo les animo. Dejan que Cristo crezca más y ustedes se van a humillar más delante de Él y van a ver lo que Dios lo va a hacer en su vida. Señoritas, aprovechen el privilegio que Dios les está dando. Hermanos, caballeros, damas, todos mis líderes, mis pastores, yo los amo a todos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Sigamos adelante. Antes de terminar, yo quiero extender una invitación para nuestros oyentes y también a los televidentes. Esto es real, esto es cierto lo que estamos diciendo. Pero por supuesto nosotros no somos nadie para obligarlo, para que cambie de actitud, que cambie de pensamiento. Pero sí tenemos la responsabilidad de decirle a usted de que hay dos caminos. Hay un camino para vida eterna y otro camino para condenación eterna. Dios lo dijo en Deuteronomio: he aquí yo he puesto delante de ti la bendición y la maldición. Y Él recomienda a uno: escogeos pues la bendición, dice Dios. Él sabe por qué Él ofrece. Yo sé que usted quiere ser feliz. Yo sé que usted quiere vida eterna. Pero si usted busca la paz, si usted busca la felicidad en alguien o en algo o en otro Dios en este mundo, mi estimado oyente y televidente, quiero decirle a usted que sin Jesucristo no hay ninguna esperanza. No lo hay, no lo digo yo, lo dice la Biblia.
El que tiene al Hijo tiene la vida, dice el apóstol Juan. Mas el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Jesucristo es la única esperanza. ¿Usted quiere aceptar a Jesucristo? Bien lo puede hacer. Mi estimado oyente, yo lo quiero invitar que usted lo haga. Si usted lo hace, si usted deja las costumbres de este mundo, yo se lo aseguro, basándome en la palabra de mi Dios. Otra vez más, San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si usted lo hace, mi estimado televidente y radioescucha, se lo aseguro de que usted será una mujer feliz y dichosa, un hombre feliz y dichoso por toda la eternidad. ¿Quiere usted aceptar a Jesucristo? Tal vez alguien dice, pero ¿cómo? Yo nunca he orado, no sé lo que es hablar con Dios. Puedo liderarlo en esta noche. Usted puede repetir esta pequeña oración conmigo. Si usted nos escucha por la radio o nos ve en la tele, igual usted sígame. Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador y me arrepiento de mis pecados. Creo de que tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Creo que resucitaste de los muertos al tercer día. Ahora te acepto como mi Señor, como mi Salvador personal. Apunta mi nombre en el libro de la vida. Te pido que tu Espíritu Santo entre en mi vida, que me guíe, que me enseñe más de ti. Gracias por amarme. Gracias por salvarme. Gracias por tu perdón. Gracias por haberme aceptado tal como soy. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted lo ha hecho, estimado oyente y televidente, yo le animo a que usted se compre una Biblia y estudie la palabra del Señor. Y también le invito a que se congregue en una iglesia. Es importante de congregarse, que haya un lugar donde reunirse, porque ser cristiano en su propia casa no va a crecer, se lo aseguro, no crece espiritualmente. Y déjame decirle, bienvenido, bienvenida a la familia de Dios. El pueblo del Señor se pone de pie.